abierto, yo creo que incorporamos a la sociedad y hacia allá yo los invito a trabajar. Pero ¿qué nos faltaba, cierto? Cuando nos encontramos con el proyecto INE y empezamos a ver qué nos faltaba, no teníamos una política de acceso abierto como tal, ¿cierto? Y no teníamos un plan de sostenibilidad. Este es un problema en nuestras instituciones. ¿Ah? Esto es muy de voluntad de las autoridades. O sea, si usted está comprometida, vicerrectora, va a ayudar a su directora a que esto funcione. Pero si no, te lo va a pasar pésimo. ¿Sí? Esto es así, ¿o no? ¿O no? ¿Sí? Porque, oiga, pero si esto no lo entiende nadie. Lo entendemos aquí, pero, pero vaya a hablar con el vicerrector de finanzas. ¿Eh? A ver, el conocimiento abierto, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Sí? Oiga, yo estuve en la comisión de la Cámara de Diputados que analizó el proyecto de transferencia tecnológica, ¿cierto? Fui a presentar mi opinión. Tengo observaciones positivas y negativas, pero creo que un gran avance. Y las preguntas que me hacían respecto a esto era, ¿y por qué tenemos que, por qué no cobramos por los papers que se publican? ¿Y cómo eso de que vamos a crear un repositorio? ¿Por qué no se lo pasamos directamente a las empresas? ¿O por qué no lo cerramos nomás? No solamente los chilenos. Limitémonos con IP. Esas eran las preguntas de los parlamentarios, ¿ah? Que planteaban. Entonces, un nivel de una brecha de conocimiento que es muy, muy grande y es difícil de abordar. De manera que nosotros propusimos desarrollar un ecosistema sostenible, ¿cierto? La palabra sostenible es muy importante porque esto hay que institucionalizarlo, tiene que salir. Y aquí yo hago una pregunta: ¿de quién depende la institucionalización y la gestión de la información científica? ¿Depende de las bibliotecas o depende de las vicerrectorías de investigación? ¿Dónde tienen que estar los INES de ciencia abierta? En la Vicerrectoría de Investigación, ¿sí? Yo también creo, pero no sé, pues nosotros no tenemos el conocimiento bibliotecológico de registro que existen en las bibliotecas. ¿Cómo? Yo creo que eso no está resuelto. Yo creo que no, le, le digo por qué creo yo que debe estar en la Vicerrectoría de Investigación, porque yo creo en eso y yo soy el vicerrector. Entonces, así es simple, porque si yo no crecí, eh, eh, pero, pero directora, si es cierto, porque si yo no creyera en esto, yo le diría, pero si esto es un tema de la biblioteca, ¿sí? Es así. Entonces, la sostenibilidad es muy importante, ¿cierto? Para eso tenemos que instalar capacidades institucionales. Hay pocas capacidades técnicas en nuestras instituciones, es un problema, ¿cierto? Tenemos que promover la comunicación de la ciencia abierta y el gobierno de una política institucional de acceso abierto. Ese es el título de nuestro proyecto, ¿no? Y lo que generamos es, o estamos generando un ecosistema sostenible. Entonces generamos un DSpace CRIS, ¿cierto? Que es una evolución de nuestro sistema DSpace, de nuestro repositorio, un dataverse de datos de investigación, pero lo estamos integrando con un buscador de ciencia abierta. Pero, pero aquí quiero detenerme porque nuestro modelo implica lo que normalmente entenderemos como ciencia abierta. Implica los papers, los preprints, implica los datos de investigación, los proyectos, las tesis, ¿cierto? Es decir, los productos académicos, ¿cierto? Pero nosotros le incorporamos otra capa, que son los productos de comunicación científica. Porque cuando un académico genera un informe de política pública, no es un paper, no está en el repositorio necesariamente, ¿cierto? Nosotros lo intencionamos, ¿cierto? La comunicación entonces debe ser amplia, amplia. Cuando un académico genera procesos de divulgación científica, trabaja con una comunidad para hacer divulgación científica, eso también tiene que ser recogido y tiene que ser buscado. De manera que nuestro buscador de ciencia abierta, cuando pongan el nombre de un investigador, van a salir sus papers, las tesis que ha dirigido, van a salir las apariciones en prensa,
las columnas de opinión, van a salir los videos en YouTube que ha producido el Centro de Comunicación de la Ciencia, los libros de divulgación científica, las actividades con la comunidad. Eso es bastante más completo que, que porque esto no es curricular, o sea, esto no es solo la métrica científica lo que nos importa. Para esto generamos un equipo de trabajo, ¿cierto? Buscamos la autonomía técnica, esto es muy relevante. Nosotros la autonomía técnica la estamos buscando con nuestros estudiantes de ingeniería informática, ¿ya? Creemos que fue el modelo que le da sustentabilidad, de manera que generamos programas de formación dentro de la carrera de ingeniería civil informática de la universidad, de manera que tenemos estudiantes que están haciendo sus prácticas con nosotros en esto, pero además hay más estudiantes que están, que van a darle continuidad a esto. Esto es lo que decía, ¿cierto? Nuestro metabuscador, ¿cierto? Aparte de los datos habituales de los buscadores de ciencia abierta, va a incorporar los canales del Centro de Comunicación de la Ciencia y todo lo que se encuentra en nuestras plataformas asociadas. Eh, hemos generado un gobierno de datos e información científica. Esto no es fácil o no es fácil que deje de ser declarativo, ¿cierto? Porque en las gobernanzas de los proyectos institucionales generalmente está el rector, ¿cierto? Y el rector no se entera de qué es lo que está pasando siquiera. Eso pasa, ¿o no? Aquí hay una necesidad porque el gobierno de la información científica sea parte de la estructura de la universidad, ¿cierto? Y sea relevante también para la gestión académica y para la toma de decisiones. Y estos repositorios, por supuesto, tienen que ser escalables y tienen que estar interconectados, ¿cierto? Nosotros en este momento estamos generando la política de acceso abierto, ¿cierto? Hemos generado nuestras normas institucionales y nuestros reglamentos. ¿Cuáles han sido nuestros avances? Le digo que esto es un poco tedioso, voy a avanzar rapidito. Generamos ya nuestro pilotaje de repositorio, ¿cierto? Esto ya, la parte técnica ya está resuelta, ya iniciamos el pilotaje de cosecha de datos junto con ANID. Estamos desarrollando las pruebas de un observatorio muy relevante que vinculamos a este proyecto, que es el Observatorio Prometea, que es un observatorio de datos e información científica con perspectiva de género, que deriva del proyecto INE Género, que lo vinculamos a nuestro proyecto de ciencia abierta, ¿sí? Porque esto tiene que dialogar, ¿cierto? Eso es lo razonable que así sea. Entonces, muy interesante que los datos, cuando uno los presenta con perspectiva de género, adquieren otra forma, ¿cierto? Y eso también sirve para tomar decisiones. O sea, también sirve para saber dónde estamos. Ya hemos depositado más de 7.500 documentos, ¿cierto? Tenemos un programa de embajadores de la ciencia abierta. Nos ha sorprendido el que para los estudiantes de pre y de posgrado la ciencia abierta es algo muy natural, es algo deseable. Ellos enganchan muy bien con esto. Tenemos estudiantes de ingeniería civil, como decía, en informática, que están trabajando en el proyecto. Tenemos una estrategia audiovisual, ¿cierto? Aquí hay que permear. ¿Ya? Hay que permear a las personas para que para que le vean la utilidad y las redes sociales, lo audiovisual es muy importante. Y en nuestra política de acceso abierto que está en resolución por parte de nuestra junta directiva. Nuestros avances son la creación de la unidad de gobernanza e información científica, ¿cierto? Un gobierno de datos de la vicerrectoría, ya tenemos tenemos los procesos instalados, están socializados en la institución. Tenemos un plan de sostenibilidad. Esto significa que tenemos que pensar que los recursos se van a acabar y que tenemos que darle continuidad, ¿cierto? Y en esto yo los invito, colegas de los INES, que no discutamos contra el paisaje. A mí me enseñaron que contra el paisaje no se discute. Si usted está esperando el que su proyección, la sostenibilidad de lo que usted está haciendo, eh, está condicionada a los recursos provenientes de la ANID, eh, creo que está perdiendo el juego. Esto hay que hacer como que estos recursos no van a estar disponibles, de manera que tenemos que generar las estrategias para que los proyectos los incorporen, ¿cierto? De manera que cuando nosotros
presentamos proyectos Fondes, proyectos Anillo, proyectos Milenios. Cuando estamos postulando a macroproyectos, nuestras líneas de género, de ciencia abierta, están presentes y están presentes intencionadamente, porque eso es lo que les va a permitir. Mire, nosotros cuando un investigador va a postular un proyecto, nosotros le pedimos que considere algunos recursos para su ejecución. Aparte de la parte técnico-científica, tiene que considerar recursos para la administración financiera del proyecto, para incorporar el enfoque de género, para incorporar las comunicaciones públicas, es decir, para llegar a a la sociedad a través de formatos distintos, y para el enfoque de ciencia abierta. ¿Ya? O sea, tiene que estar eso Es que la ciencia queda un poco relegada. No, la ciencia en realidad necesita estos componentes. ¿Ya? No debemos separar los objetos de contenido de las formas que los revisten, ¿cierto? Y lo hacen necesarios, porque nuestro propósito no es producir conocimiento por producirlo, ¿cierto? Nuestro propósito es generar conocimiento que transforme la sociedad. En eso podemos discutirlo, ¿cierto? Pero nuestra meta requiere, más allá de de la resolución de problemas científico-técnicos, el, el que estos componentes estén incorporados adecuadamente. Hemos consolidado la data institucional, ¿cierto? Nosotros tenemos una definición sobre la forma en que generamos nuestro sistema de deambiguación. Es un tema, lo que contaba Soledad, ¿cierto? Yo tengo mis dudas respecto a el ORCID como, o el casarnos con ORCID como mecanismo institucional, más aún mecanismo nacional. Me parece que requerimos una decisión respecto a la soberanía de nuestros datos. Hay un tema geopolítico ahí que no está resuelto. Hemos sistematizado desde la vicerrectoría un concepto de transversalización de la ciencia abierta en investigación. Es lo que decía, esto tiene que estar en todos nuestros proyectos, ¿cierto? Está presente en nuestro proyecto de Ingeniería 2030, Ciencia 2030, en el INE Género, ¿cierto? En el INE I+D que nos acabamos de adjudicar. En todo lo que hacemos, esto tiene que estar transversalizado, ¿cierto? Así como transversalizamos género, transversalizamos también la ciencia abierta. Firmamos COARA, ¿cierto? Estamos muy orgullosos de haber sido la primera universidad que suscribió COARA. Y esto, yo los quiero invitar. COARA es súper flexible, no te obliga a nada, pero genera un, un, un- un corpus de interés, que yo creo que vale la pena que nuestras instituciones estén participando cada día más. Podemos conversar después sobre el impacto que Acoara ha tenido en nuestra institución, ¿cierto? Como decía en una intervención, yo soy miembro del directorio del del International Board de Crossref, ¿cierto? Es una organización muy interesante que tiene su foco muy puesto en la ciencia abierta, pero es una organización multinacional, como anécdota, yo estoy ocupando el asiento de Abel Parker, ni más ni menos, ¿cierto? Abel Parker es el creador de Cielo de la plataforma Cielo. Y yo represento al mundo latinoamericano, ¿cierto? Entonces soy el otro, cuando yo entré al board, me llamó la presidenta de la Universidad de Berkeley, para felicitarme y para decirme que ellos estaban muy contentos de incorporar, porque ella era una institución inclusiva. ¿Ya? Entonces querían tener latinos. Entonces yo era la inclusión. Nunca me había sentido como el otro. Es curioso. ¿Y hacia dónde apuntamos? Que la ciencia sea justa y transparente, ¿cierto? Acá hay un concepto que nosotros usamos, la ciencia justa y transparente es ciencia de calidad, ¿cierto? Porque cuando uno hace las cosas eh, que incorporan elementos de justicia, y también los muestra transparentemente, de la manera más transparente posible, para que la sociedad lo audite, lo ausculte, lo interpele, es porque no tiene nada que esconder.
Si uno esconde las cosas cuando no son muy buenas, cuando sabe que algo no lo hizo correctamente. La ciencia fair, por supuesto, ¿cierto? Ciencia para y con la sociedad, con la sociedad. Tenemos que avanzar en esta capa. La ciencia abierta tiene que avanzar al conocimiento abierto, porque la sociedad no puede ser un actor pasivo. Las personas no leen paper en la micro, las personas consumen ciencia de otra forma. ¿Ya? Y nosotros, si nosotros nos vamos a quedar en el repositorio institucional interconectado con ANID, estamos dando un pasito, pero no estamos transformando la sociedad a través del conocimiento. Tenemos que, desde Chile, liderar una nueva forma de evaluar la actividad científica, ¿cierto? Oiga, pero aquí, le digo, estamos los comprometidos, ¿cierto? Hicimos un seminario de evaluación justa de la ciencia y estábamos los conversos, ¿cierto? Pero los paganos del conocimiento abierto, estos que quieren la competencia, que quieren que quieren cerrar la ciencia, que quieren privatizar el conocimiento, no están ahí, pues tenemos que llegar a ellos, ¿ya? Tenemos que llegar a las organizaciones, tenemos que llegar a la CNA. Si no puede ser que en las instituciones estemos avanzando en ciencia abierta, pero cuando nos vienen a evaluar un programa de doctorado, nos cuentan, nos suman el factor de impacto de los académicos de química para saber si son miembros de claustro. No, sumatoria factor de impacto. Tiene más de 35, en los últimos 5 años es miembro de claustro, si no, no. ¿Sí? Y eso se da en distintas áreas. Entonces, eso hay que interpelarlo, ¿cierto? Y eso tiene que salir de acá. Tiene que salir de acá, tenemos que llegar a las organizaciones. Tenemos que facilitar acuerdos transformadores para la ciencia colaborativa. Transformadores, no transformativos. ¿Sabes lo que son los acuerdos transformativos? Transformativos, ¿sí? Las editoriales lo están vendiendo de esa forma. ¿Ya? Son acuerdos para que, le digo, mire, le abro, le doy 50 publicaciones en abierto para que sus académicos publiquen gratis ahí. Pero usted tiene que pagarme, la institución le paga, ¿cierto?, por ese acceso. Esos son los acuerdos transformativos. ¿Ya? Eva Méndez le llama los transformatimos, ¿ya? Porque la banca nunca pierde, ¿cierto? La banca nunca pierde. Y Chile está invirtiendo 11 mil millones de pesos, 11 millones de dólares cada año del presupuesto nacional en pagarle a estas editoriales para que las publicaciones estén disponibles. Es muy complejo. Y eso depende del valor que nosotros le damos a los datos que les hemos entregado a las editoriales. De manera que la generación de nuevas métricas es muy relevante, es necesario. Es lo único que nos va a permitir el independizarnos de esto. De modo que tenemos que reformar las formas de evaluar la actividad de investigación, ¿cierto? Tenemos que abrir la discusión, ¿cierto? Esto lo iniciamos en el seminario que organizamos junto a la NIT, ¿cierto? Que lideró Patricia y la Universidad Autónoma de Chile, en el ex Congreso Nacional, ¿cierto? Una actividad republicana, ¿cierto? Donde esperamos tener a muchos actores públicos para interpelarlos, para decir, oiga, es necesaria una nueva forma de evaluar la actividad científica. Fue una gran actividad, pero de conversos, de personas que ya estábamos de acuerdo más o menos, ¿cierto? Pero hay que empezar, ¿cierto? Yo los invito a abrir esta discusión, ¿cierto? La ciencia tiene que introducir otros elementos de discusión. Eh, la experiencia comparada, ¿cierto? La experiencia que está ocurriendo en España, el modelo, el sistema de educación superior en Chile mira mucho lo que está ocurriendo en España, y nosotros vemos con muy buenos ojos cómo ha progresado la evaluación científica, pero eso nuevamente depende de una persona que ha llegado con esta mirada, ¿cierto? Es probable que si esta persona no está, si estuviera la persona que estaba antes, ¿cierto? Esto no pasaba. La ciencia se iba a seguir evaluando de la misma forma, ¿cierto? Tenemos que sumar actores estratégicos, ya decía la CNA, incentivar a que otras universidades y centros de investigación se sumen, a COAR en particular, trabajar en brechas,
en brechas, la ciencia tiene brecha, la forma en que visibilizamos la ciencia tiene brecha y eso es muy necesario que nosotros lo abordemos. ¿Y cómo lo hemos hecho en la universidad? Mira, esto no está resuelto. Para nosotros hemos generado grupos de trabajo, ¿cierto? Hemos puesto, hemos intervenido en las comisiones de jerarquización de las facultades, ¿ya? Entramos a la facultad, la universidad tiene 7 facultades, hay 7 comisiones de jerarquización más la comisión central. eh, Partimos por ahí porque entendíamos que era clave que ellos entendieran que no podían contar paper para promover a alguien, que tenía que haber algo más, ¿cierto? Luego convencimos a la vicerrectoría académica que abriera un espacio que no fuera un checklist de productos, sino que se incorporaran, descripciones más cualitativas de las trayectorias de investigación. Y finalmente, en el apartado de checklist se incorporaran otros productos que no eran necesariamente productos derivados del artículo científico. No era solo número, citas, impacto, sino que incorporamos impacto social, incorporamos productos de comunicación científica, incorporamos productos de de, eh, de impacto público, ¿cierto? Como los informes en derecho, o las participaciones en comisiones parlamentarias. Eh, Estamos tratando de abandonar las métricas, ¿cierto? Esto no es fácil. Estamos evitando el uso de clasificaciones. Esto tampoco es fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las universidades competimos y la forma en que competimos es a través del mercado, ¿no? Nosotros, las universidades, cuando aparecen en los rankings, eh, lo tratan de lucir, ¿cierto? Mientras mejor le van los rankings, mejor lo luce, ¿sí? Entonces, es súper contracultural dentro de las organizaciones el que el vicerrector de investigación diga, no, 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 no comuniquemos esto como un éxito institucional porque en realidad hay otros éxitos institucionales. ¿Eh? Es difícil de explicar, ¿cierto? Porque usted aparece en el QS, en el Time Higher Education, en el ranking Nature, en el Shanghai, ¿cierto? Y lo quiere lucir, ¿cierto? Y con justa razón, porque hay un aspecto de la, de la productividad científica que esos rankings recogen. Pero de ninguna forma eh, esto, in- esto habla de calidad de las instituciones. Eh, Pongo el ejemplo del ranking Nature, el Nature Index, ¿cierto? Que el, un diario de circulación nacional tituló estas son las mejores universidades chilenas, ¿cierto? De acuerdo al ranking Nature Index. Y salían los colegas vicerrectores diciendo, estamos muy orgullosos de esto. Pero uno contaba los indicadores y decían, su presencia depende de 4 publicaciones, de 2 personas. Es así, es así. Los que conocen el detalle de la metodología de esos rankings saben que son, eh, son poco representativos de la diversidad de las instituciones, de las formas en que se debe interpretar la calidad y también de las disciplinas, ¿cierto? Porque aquí no están las ciencias sociales. Por ejemplo, las universidades que tienen desarrollo en ciencias sociales, en humanidades, eh, no van a aparecer nunca en estos rankings. Bien, le agradezco mucho, ¿cierto? Les invito a conocer lo que está haciendo la UNESCO también en materia de ciencia abierta y espero que eh, podamos, podamos motivar la discusión. Muchas gracias. Agradecemos al vicerrector Suazo por esta tremenda exposición y quisiéramos también saludar a la Seremi de Ciencia, Macrozona Sur, Maite Castro, que se une también a nuestro jornada. Y vamos a continuar ahora con preguntas
o alguna retroalimentación para nuestro expositor. Por acá ya tenemos. Tengo una pregunta. Hablaste de una política de acceso abierto. Uno es, ¿por qué de acceso abierto y no de ciencia abierta? Pensando en la sostenibilidad también en el tiempo, porque fue una cuestión que nos planteamos en su minuto, de si de inmediato poner ciencia abierta, pensando en que cuesta, digamos, aprobar esto hasta junta directiva. Entonces es mucho mejor partir ya de la base pensando en la sostenibilidad en el tiempo. Y nosotros, y si es independiente de otras políticas, porque lo que nosotros hicimos a propósito que se estaba haciendo eh, digamos, cambio completo de la política de investigación, quedó como una subpolítica dentro de las políticas de investigación. Entonces, mi pregunta va si es independiente, o sea, si está como separada, y segundo, si, ¿por qué no ciencia abierta? A ver, bueno, súper buena la pregunta y le encuentro toda la razón. Nuestra política se llama acceso abierto, pero es una política de conocimiento abierto. ¿Sí? La verdad es que lo dejamos así porque así lo habíamos comprometido en el proyecto. Es un tema súper como administrativo. Eh, claro. Pero lo que les he contado de que nosotros entendemos esto en realidad como conocimiento abierto y es independiente de nuestra política de innovación, de investigación, de posgrado. Sí, es una cuarta política, de hecho, dentro de la, dentro de la vicerrectoría, dentro de la universidad, desde la vicerrectoría. ¿Tenemos otra pregunta? Muchas gracias por la presentación, Daniela Augusto de la Facultad de Ciencias Agrarias. Yo quería traer a colación un dicho que decimos en ciencia de datos. El cientista de datos puede decir de que se murió el paciente, pero no lo puede revivir. Y en ese sentido lo digo porque quería saber si nos pudieras comentar qué estrategias han usado ustedes en la universidad o consideras que deberíamos usar en las universidades en general para prevenir que se pierdan los datos, ¿no es cierto? Porque por un lado tenemos los datos que ya se publicaron, pero, por ejemplo, en la Universidad de Wageningen, donde yo trabajaba antes, obligaban a todos los tesistas, por ejemplo, a tener un plan de manejo de datos previo a comenzar la tesis. Es decir, antes de que colecten los datos ya esté claro en qué repositorio lo van a guardar, con qué protocolo y quién va a ser el curador de datos, que es una persona permanente que está en cada grupo de investigación que resguarda en el fondo porque los estudiantes van, vienen, los académicos van, vienen, pero en el fondo la información que ahí queda le pertenece a la institución y tiene que ser algo más permanente. Entonces, no sé si nos pudieras comentar si hay alguna estrategia que han implementado a propósito de la transversalización con tesistas, con doctorantes, en este sentido. Bueno, nosotros ocupamos, revisamos la experiencia internacional y justamente fuimos por el camino que tú dices. Nuestras tesis de doctorado, cuando se inscriben, cuando se inscribe el tema de tesis, ¿cierto? Y el hito es el momento del examen de calificación. La persona tiene que acompañar una serie de documentos, entre ellos tiene que tener un protocolo de manejo de datos y de información. Esto fue incorporado en la política de conocimiento abierto también para todas las tesis de pregrado, ¿cierto? Y lo vinculamos, mira, es que fuimos un poco eclécticos en esto. Lo incorporamos a los compromisos de las personas cuando acceden a fondos de la Vicerrectoría de Investigación. Alguien va a ir a un congreso, usted tiene que depositar los datos, tiene que depositar su presentación en el repositorio, y la rendición no la hace con el informe, el URL del depósito en el repositorio. ¿Ya? Entonces, tú estás induciendo esto.
Entonces, si tú no lo comprometes, no cumpliste con los requisitos para acceder al fondo. Si lo comprometiste y no lo hiciste, no vas a poder rendir adecuadamente tu... son las estrategias que hemos utilizado. Yo diría que donde más, donde más, no quiero decir resistencia, yo diría más trabajo nos ha dado obviamente el pregrado. La universidad es muy grande, son 30.000 estudiantes, son 3 sedes, entonces cuesta mucho el sistematizar todo esto a nivel de toda la organización. Entonces, eh, hay facultades que nos han respondido mejor, las personas lo entienden mejor y lo utilizan mejor. Otro hay que trabajarlo todavía. Está en proceso. Sí, yo puedo. Sí puedo. Sí, muchas gracias. Soy Ranjiva de la Universidad Católica de Maule. Gracias, doctor Iván, por su presentación. Bueno, ciencia abierta es yo veo como una cultura, desarrollar una cultura, cambio de actitud y mucho más allá de todo lo que se ha hablado. Pero concretamente me gustaría saber, primero voy a comentar sobre un aspecto y hay dos preguntas muy concretas. Primero, que tiene que ver con el plan de sostenibilidad que usted dice, si nos puede sugerir algunos tips, cómo seguir adelante con esa sostenibilidad cuando se acaba el financiamiento por parte de ANID. Y lo segundo la segunda pregunta tiene que ver con el conocimiento. Cuando usted dice conocimiento o ciencia para y con público general, es muy difícil y muy complejo hacer llegar la ciencia a la gente, ¿no? Porque no van a leer los artículos que están publicando. Entonces, ¿cómo la Universidad Autónoma de Chile está gestionando porque nos gustaría saber implementar y aprender de la universidad de qué manera, a través de qué mecanismo, herramienta, se puede hacer llegar este conocimiento que se está produciendo en forma de artículos a la gente? Estas son dos preguntas. Y el último comentario es sobre el ranking Nature, solo para comentar los que si saben o si solo quieren o profundizar un poco más. Nature publica un ranking que solo en dos campos, ciencias naturales y salud. Y es un listado de 145 revistas, y estas revistas se forman a base de las percepciones de los investigadores. No tiene que ver con nada, con factor de impacto, nada. Y cómo se crean es otro cuento, solo es como una información. Eso. Gracias. Bueno, hay distintos mecanismos para llevar el conocimiento generado en la universidad a las personas, ¿cierto? Nosotros, como dije al principio, desarrollamos una serie de estructuras, ¿cierto? Generamos un centro de comunicación de la ciencia, una editorial de acceso abierto. Tenemos grupos de divulgación científica, tenemos grupos, por ejemplo, en formato stand-up comedy, Grupo Eureka, que eh, generan productos de comunicación científica para personas que consumen ciencia y humor. Ese es entonces, nosotros entendemos que el contenido, ¿cierto? Que el contenido generado, que el conocimiento generado puede ser comunicado a través de un paper a otro científico. Pero ese mismo conocimiento puede ser llevado al sistema escolar, por ejemplo. Y nosotros hay una línea de la editorial que se llama Aprende con Ciencia, que es una línea que lo que busca es tomar conocimiento. En lo que la investigación de la doctora Maite Castro
se adapta, ¿cierto? Y dice, a ver, su investigación en temas medioambientales, ¿cierto? Es un tema que corresponde al séptimo básico de la asignatura de ciencia. Hay asesores pedagógicos que le ayudan a transformar eso en actividades y contenidos para que los profesores de ciencia de ese nivel lo puedan utilizar. Y esto es apoyado por un equipo muy amplio, muy interdisciplinario de especialistas, pero es curada el contenido por el científico o científica que está a cargo de la investigación. De manera que ese es un buen mecanismo. Nuestra editorial, como les decía, es una editorial de acceso abierto, ¿cierto? Somos, de verdad, insisto, la única editorial chilena universitaria en acceso abierto. Eh, Producimos cerca de 70 libros cada año, y son libros académicos, libros como un libro que se publicaría en cualquier editorial universitaria, y libros de divulgación científica. Son categorías distintas. Y los libros están todos disponibles en acceso abierto con licencia Creative Commons. Significa que las personas pueden descargarlo, pueden tomar las imágenes, usarlas, transformarlas, ¿cierto? Tenemos autorización para todo eso. Queremos que lo usen. Y nuestros libros tienen en promedio 4.500 descargas. 4.500 descargas. Significa que las personas han entrado a la plataforma, han buscado el libro, han hecho clic, ¿cierto? Han descargado el material en formato PDF. ¿Cierto? Hay libros que llegan a tener 50.000 descargas. ¿Ah? No hay ningún paper mío que tenga más de 200 citas. ¿Eh? Entonces, el tener un libro con 50.000 descargas es un asunto que ningún científico va a alcanzar, salvo que sea un premio Nobel que se dedique a algo muy de vanguardia. Entonces, eso es una buena estrategia, creo yo. Tenemos otra pregunta que llegó a través de la plataforma. Dice lo siguiente. Consulta Consuelo Morales. Las formas de accesibilidad que podemos crear desde las instituciones para acercar la ciencia, las revistas científicas, sus artículos, a la población en general. Entiendo es cómo acercar a la población y a la ciudadanía. Sí. A ver, yo le cuento cómo lo hacemos nosotros. La universidad publica unos 800 papers al año en Scopus. Eh, el equipo de comunicación de las ciencias recibe los reportes semanales de las publicaciones que han aparecido en esa semana, ¿cierto? Ellos tienen una reunión de pauta y los científicos que están en el centro analizan los artículos y dicen, esto podemos transformarlo en comunicación científica. Y una parte de eso se define y se le propone al investigador o investigadora que comuniquemos esto. Algunos van a hacer una columna de opinión, otros van a hacer una gestión de prensa, otros van a hacer un video, otros van a hacer un post en redes sociales, otros van a hacer cosas que se pueden hacer fácilmente. ¿Ah? Esto no requiere grandes cantidades de recursos. ¿Ya? En algunos otros casos, esto implica un evento mayor, ¿cierto? Que genera productos que sean más sofisticados. Y una cosa que les quiero decir es que no se me olvide, que nos está dando muy buenos resultados. El Fondo del Libro del Ministerio de las Culturas, ¿cierto? Todos los años promueve el financiamiento de la impresión de libros de autores chilenos. Y nosotros lo encontramos como un nicho para distribución. Porque ahora los libros que produce nuestra editorial, nosotros los postulamos al Fondo del Libro, el Fondo del Libro los compra y nos dice, imprímame 3.000 ejemplares. Y ellos los distribuyen en todas las bibliotecas de Chile. ¿Ya? O sea, para nosotros el costo es al costo. ¿No? Nosotros no ganamos nada de esto, no ganamos un peso, sino que ellos nos financian el costo de impresión. Entonces nosotros imprimimos los libros y tenemos una forma de distribución que es imposible que la universidad por sí sola la pueda alcanzar. Eso funciona y funciona muy bien. Y está disponible.